El maligno y la bestia. Durante el milenio medieval, la definición del diablo se buscaba constantemente en los diversos niveles de las sociedades europeas. La influencia de las múltiples tradiciones populares impedía ignorar las formas de origen precristiano, por lo que la Iglesia se conformaba con intentar borrar los excesos e intercalarlas lo mejor posible en la lección que deseaban transmitir a las multitudes. En el otro extremo del campo del saber, los teólogos, los frailes y los santos desarrollaban puntos de vista muy diferentes centrados en el concepto del mal, que no obstante debían hacer visibles y creíbles para la gran mayoría. Teniendo en cuenta a veces las formas populares atribuidas al demonio, la complejidad creciente de las sociedades bajo el efecto del progreso económico del impulso de las ciudades, de las ambiciones crecientes de los reyes, los emperadores y los papas, así como de la profundización de la cristianización en el transcurso de los siglos, modificaron lentamente el equilibrio entre estas dos esferas, sin lograr jamás destruir totalmente los gérmenes resistentes de las creencias populares. Se desarrolló una ofensiva erudita para purificar la vida y la fe de los cristianos ordinarios. El ideal de pureza monástica trazó cada vez más vigorosamente los caminos en el campo de las supersticiones populares, aun cuando éstas recuperasen fuerzas cada vez que se presentaba la ocasión. Las verdaderas novedades no se encontraban en la voluntad de actuar de esta manera, manifestada desde hacía siglos, sino en la aparición de los comunicadores capaces de asimilar el mensaje y difundirlo por medio del ejemplo de universos cuya importancia crecía poco a poco. Reyes, príncipes o grandes señores, clérigos educados en las escuelas y universidades, eruditos y médicos, burgueses emprendedores de las ciudades, artistas y artesanos a quienes los unos y los otros encargaban obras para expresar la fe o adornar la vida, formaban las bases de un medio abierto a las ideas que provenían de la erudición y santidad para iluminar el mundo profano. Indudablemente, sería demasiado simple atribuir solo a la escolástica el beneficio de la evolución, sobre todo en lo que concierne a la definición del infierno y el diablo. Al menos hay que tener en cuenta una suerte de conmoción de la cohorte de los clérigos, el comienzo de un gran movimiento de colonización de la representación imaginaria occidental por parte de los pensadores, que estableció de siglo en siglo la importancia de los intelectuales de la ciudad, pues los hombres de poder estaban cada vez más dispuestos a interrogar a los eruditos, tanto en materia de teoría política o de doctrina religiosa, como en los dominios más complejos del sentido de la vida. Incluso en la creencia cotidiana, a menudo todavía contaminada por la magia universal imperante en los grupos populares. Este contrato implícito entre los sabios y los poderosos produjo un dinamismo más agresivo que el antiguo concepto de un nudo masivamente encantado, en el seno del cual el ser viviente solo podía evolucionar con precaución. Esto inyectó la trascendencia en el orden humano, conectando a los poderosos, bien aconsejados por los clérigos, con los designios exaltantes de una providencia soberana. Su marca más visible la constituía en el sentido de una misión divina asignada a la cristiandad, las cruzadas y la reconquista española sobre los moros, pasando por la definición de una monarquía imperial francesa o de otros poderes europeos. Pero la trascendencia no se limitaba a estas expresiones. Se extendía al hombre mismo, definido de una manera cada vez más sacralizada de la cultura occidental común, difundida por el latín de los clérigos. Del mismo modo, la imagen reformada del demonio constituía la antítesis de ese ser ideal destinado a seguir los caminos de Dios, pues los súbditos perfectos debían ser el eco del príncipe, el mismo calcado sobre la perfección divina, a fin de producir la escala armoniosa de seres necesarios para regir el mundo visible e invisible. El reino de Satanás se consideraba como la versión inversa de este conjunto. Todavía no tenía muchas connotaciones con la cultura popular como ocurrirá en los siglos XVI y XVII. Entonces, la urgencia no era tanto reprimir las conductas toleradas desde hacía mucho tiempo para inculcar la noción de sacralidad del hombre en el universo de los ámbitos laicos y de las ciudades. Esta idea, sumamente abstracta, influyó sobre todo en el arte y la literatura o el teatro y se concretó a través de lo opuesto, la figura del demonio. El discurso sobre el diablo estuvo cada vez más referido al cuerpo humano disfuncional. En materia propiamente intelectual, las rupturas surgen a partir del siglo XII, cuando comienzan a mezclarse en la cultura erudita las fronteras entre el hombre y el animal. Hasta ese momento, los clérigos creían que los demonios eran inmateriales, y si bien no podían realmente actuar sobre los seres vivos, lo cual excluía toda relación sexual con ellos. Pero el siglo XII registra evoluciones de
decisivas en todos estos aspectos. Por una parte, se desarrolla la idea según la cual los incubus y sucubos pueden realmente seducir a los vivos presentándose generalmente bajo la forma de un joven apuesto o de una muchacha encantadora. Estas relaciones contra natura se encuentran al mismo tiempo definidas como bestiales y estrechamente relacionadas a la herejía. Los historiadores de la Iglesia destacan las concordancias con el auge del tema del purgatorio, pues si las almas pueden ser castigadas, los demonios tienen igualmente la oportunidad de actuar sexualmente sobre los cuerpos. Por otra parte, el mundo animal empezaba a ser mucho más inquietante que en la Edad Media. La frontera neta entre las bestias y los hombres se difuminó a partir del siglo XII. La imaginación erudita temía cada vez más las relaciones sexuales entre las dos especies. Tomás de Aquino definía el bestialismo como el peor de los pecados sexuales, porque no preservaba las diferencias en cuestión. Desde luego, la justicia de su época estaba mucho más preocupada por la homosexualidad, pero la idea iba a abrirse camino. Considerada como un crimen capital en un código español desde fines del siglo XIII. La bestialidad condujo a muchas ejecuciones muerte en Inglaterra, así como en Suecia. La nueva severidad represiva proviene, según algunos autores, de la definición de una transgresión que hizo insalvable las fronteras entre los humanos y los animales. A primera vista, una obsesión semejante puede parecer tan común como antigua. Los textos antiguos ya admiten una impermeabilidad de los dos universos, como lo muestra la Metamorfosis de Ovidio o el Asno de Oro de Apuyelo. Muchas creencias populares existían igualmente en este ámbito. Sin embargo, las líneas doctrinarias vigentes en la Iglesia medieval afirmaban que la metamorfosis de un humano en bestia era una ilusión. Definida por San Agustín, retomada por Santo Tomás de Aquino y admitida por Henri Boguet, cazador de brujas del siglo XVI, esta teoría no desapareció en modo alguno. Simplemente fue desplazada por una segunda opinión de origen erudito que se difundió de la literatura, prolongando la explosión del éxito que conoció el libro de Ovidio entre los siglos XII y XV y XIV. La idea provenía también de una cantidad de sabios interesados en las mutaciones de la naturaleza, sin olvidar a los alquimistas aficionados a la piedra filosofal. ¿Acaso esta nueva línea de pensamiento estaba dirigida a hacer retroceder la creencia mágica popular, insensible a las teorías agustinianas, al situarse sobre el mismo terreno pero conectando el misterio en cuestión con la voluntad divina? En realidad, pertenecían a un movimiento de definición más precisa y más concreta que las acciones de Lucifer en este mundo. Esta besta demonológica visible en las representaciones realistas del infierno produjo en el siglo XV los manuales de la casa de brujas evocadas en el capítulo 7. En el capítulo siguiente, solo pudo imponerse a las condiciones dramatizando en exceso la figura del diablo, demasiado sometido a las voluntades divinas, como en la lección de San Agustín, demasiado intemporal o demasiado humano. El diablo, en la visión de Raoul Glaber y en las esculturas góticas, no podía poseer la carga emotivamente suficiente para desencadenar un gran esfuerzo colectivo de execración. Después de haber sido un hombre deformado, Satanás se presentaba en lo sucesivo como una fuerza inhumana, un rey abrumador, pero también como un ser inaccesible capaz de encarnarse en una figura bestial o híbrida, apto para introducirse en todo cuerpo viviente. Después de haberse mostrado como una bestia, ¿no era posible también que pudiera invadir al hombre?